continuación con el video anterior, ahora veremos el generador de corriente directa de excitación separada. Este es aquel cuya corriente de campo la suministra una fuente de voltaje de corriente directa externa separada. En la figura siguiente se muestra el circuito equivalente de una máquina como esta. En este circuito, el voltaje VT representa el voltaje real medido en las terminales del generador y la corriente IL representa la corriente que fluye en las líneas conectadas a las terminales. El voltaje interno generado es EA y la corriente del inducido es IA. Es claro que en un generador de excitación separada, la corriente del inducido es igual a la corriente de línea. Para esta práctica se conectó el motor de inducción trifásico por medio de una banda a nuestro generador de corriente directa y podemos observar en la siguiente imagen la lectura en vacío tanto de la corriente de campo como la del voltaje inducido. Observamos que para 0 amperes tenemos 2 volts. En la siguiente imagen observamos la lectura del multímetro que es 0.05 amperes y 35 de voltaje inducido. Ahí podemos apreciar la elevación de voltaje. Después subimos a 0.1 amperes y 67 volts. En la siguiente imagen subimos a 0.15 amperes y el voltaje incrementó a 90 volts. Y seguimos así elevando la corriente hasta que llegamos hasta los 140 volts. Estos valores nos servirán para graficar la curva de magnetización. En la curva de magnetización, el voltaje inducido es directamente proporcional al flujo en la máquina y la velocidad de rotación en ella. Pero ¿cómo se relaciona el voltaje interno generado con la corriente de campo en la máquina? Bueno, pues la corriente de campo en una máquina de corriente directa produce una fuerza magnemotriz de campo. Esta fuerza magnemotriz produce un flujo en la máquina de acuerdo con su curva de magnetización. Debido a que la corriente de campo es directamente proporcional a la fuerza magnemotriz y puesto que el voltaje inducido también lo es con respecto al flujo, se acostumbra a representar la curva de magnetización con una gráfica del voltaje inducido y la corriente de campo dada a una cierta velocidad. Vale la pena resaltar que para obtener de una máquina la potencia máxima posible por libra de peso, la mayoría de los motores y generadores están diseñados para operar cerca del punto de saturación de la curva de magnetización. Esto implica que a menudo se requiere relativamente un gran incremento de la corriente de campo para obtener un pequeño incremento del voltaje inducido cuando se opera casi a plena carga. Con los valores medidos con anterioridad, podemos obtener la curva de magnetización. Esta curva es la que corresponde a la máquina de corriente directa que tenemos en el laboratorio de electrónica de potencia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias.